Silogismo categórico. Este tipo de razonamiento puede ser definido desde dos puntos de vista. En sentido amplio, podemos decir que es un silogismo que tiene a partir de una verdad conocida, podemos deducir otra verdad desconocida, pero que es resultante de las primeras. En sentido restringido, podemos definirlo como aquel razonamiento que consta de dos premisas y una conclusión. Por ello, en el silogismo categórico vamos a distinguir, por un lado, una materia próxima y por otro lado, una materia remota. La materia próxima del silogismo categórico es el juicio, mientras que la materia remota son los conceptos. El silogismo categórico en sentido restringido tiene la siguiente estructura. Consta de una primer premisa a la que se le llama mayor, una segunda premisa a la que se le llama menor, la relacionante de consecuencia que es la barra y después mi conclusión. Esto recuerden que era el nexo lógico, ¿sí? Ahora, esta es la estructura que tiene el silogismo categórico. Pero el silogismo categórico tiene tres términos. La regla dice que cada uno se repite dos veces. Pero también tengo que tener en cuenta que a la hora de repetirse, debe repetirse con el mismo significado. Ahora, estos tres términos son, por un lado, el término mayor, por otro lado, el término medio y por otro lado, el término menor. Cada uno de estos términos se simboliza con una letra. En el caso del término mayor, con la letra P. En el caso del término medio, con la letra M. Y en el caso del término menor, con la letra S. En algunos libros ponen T mayor, T menor. Entonces, en algunos libros aparecen de esa manera. La P en vez de P, T mayor, y la S, T menor, en minúscula. ¿Sí? Entonces, y la M sigue manteniendo su simbología. Nosotros vamos a ocupar esto, lo primero que he colocado. Este término mayor siempre aparece en la primer premisa, por eso se la llama premisa mayor. Y en la conclusión siempre se ubica después del verbo. Este término menor aparece siempre en la segunda premisa, por eso se la llama premisa menor, y en la conclusión está delante del verbo. El término medio aparece en las dos premisas y el que relaciona al término mayor y al término menor, y en la conclusión ya no aparece este término, ¿sí? Entonces, el término mayor aparece en la primer premisa, siempre, y en la conclusión después del verbo. El término medio aparece solo en las dos premisas, nunca en la conclusión. Si apareciese en la conclusión el término medio, ya estaría violando una regla del silogismo categórico. El término menor aparece en la segunda premisa y en la conclusión adelante del verbo. Recordemos que tanto las inferencias inmediatas como el silogismo categórico trabajan con los juicios A, E, I y O respectivamente. De eso es algo que tenemos que tener presente. Ahora, a la hora de seguir analizando el silogismo categórico, aparte de los términos, aparte de la estructura, la materia remota y la materia próxima, tenemos que tener en cuenta algo fundamental. El silogismo categórico tiene modo.
El modo va a depender de la clasificación de las premisas y la conclusión. Es decir, vamos a tener en cuenta los juicios A, E, I y O respectivamente. Para ello, vamos a tener en cuenta que como tengo dos premisas y una conclusión, yo los puedo intercalar a estos cuatro juicios de tres maneras y a su vez los puedo intercalar entre ellos. En total hay 256 modos de intercalar a estos juicios, de los cuales solamente 19 de estos son válidos. También el silogismo tiene una figura. Para ello se tiene en cuenta la posición de los términos en las premisas. Por ejemplo, en el caso de la figura 1, la M, la P y la S tienen que estar ubicadas de esta forma. Para la figura 2, la P y la S y la M deben estar de esta otra forma. Para la figura 3, la M, la P y la S tienen que estar de esta otra forma. Y para la figura 4, la M y la P y la S tienen que estar de esta otra forma. ¿Sí? No se tiene en cuenta la posición y la conclusión, porque en la conclusión siempre va a aparecer la S y la P después. La S siempre en primera y la P después. En cambio, en las premisas, la posición de los términos puede variar y eso nos permite establecer la figura del silogismo categórico. Dijimos que estos 19 que son válidos de los 256 modos se dividen entre las cuatro figuras y eso nos permite hablar sobre los nombres del silogismo. ¿Sí? Ahora, porque las 19 formas válidas tienen un nombre. En el caso de la figura 1 está Bárbara, Darí, Ferio y Celaren. En el caso de la figura 2 está Cesare, Camestre, Festino y Barocco. En el caso de la figura 3 aparece Darapti, Felapton, Disamis, Datisi, Bocardo y Ferison. Y en el caso de la figura 4 aparece Bamali, Camines, Dimatis, Fesapo y Fresison. Son los 19 nombres. Cuando el silogismo tiene nombre, se dice que es válido. A la hora de colocar el nombre del silogismo, tenemos que tener en cuenta la figura y el modo. Es decir, si mi silogismo categórico tiene 3A, A, y pertenece a la figura 1, le corresponde Bárbara. Pero si en cambio tiene 3A, pero pertenece a la figura 2, no le corresponde ningún nombre y no le puedo colocar el nombre Bárbara, porque Bárbara está en la figura 1. ¿Entienden? Entonces, de esa manera tenemos que tener en cuenta estas cuestiones. Ahora, cuando el silogismo es inválido, quiere decir que debe estar violando las reglas, que son 8. La primera regla dice que todo silogismo debe tener 3 términos. ¿Cuándo se viola esta regla? Cuando en el silogismo, en vez de tener 3 términos, aparece un cuarto término. Y esto se da porque a la hora de repetir los términos, como los tengo que repetir 2 veces a cada uno de ellos,
Si a uno de ellos lo repetí con otro significado distinto, en vez de tener 3 términos, paso a tener 4 términos. En el caso de la regla 2, me dice que ninguno de los términos debe aparecer en la conclusión con mayor extensión que en las premisas. Para esa regla tendré que analizar la extensión tanto de la S y de la P, que son los términos que aparecen en la conclusión. Y ahí tengo que tener en cuenta el cuadro de distribuye sujeto, distribuye predicado, no distribuye sujeto, no distribuye predicado. La regla 3 me dice que el término medio no debe figurar en la conclusión. Eso es lo que decíamos hace un rato. Si la M llegase a aparecer en la conclusión, ya está violando regla 3. Y la regla 4 me dice que el término medio al menos una vez tiene que estar tomado en toda su extensión. La regla 5 me dice que de 2 premisas negativas no se sigue conclusión. La regla 6 me dice de 2 premisas afirmativas no se sigue conclusión negativa. Y la 7, la conclusión siempre sigue a la parte más débil. Y la 8, de 2 premisas particulares no se sigue conclusión. Ahora, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Dijimos que la materia remota son los conceptos y que la materia próxima son los juicios. Y en el silogismo tengo 3 términos. Por ejemplo, pienso fruta, manzana, alimento. Cada uno de estos 3 conceptos va a tener que ser un término mayor, un término medio y un término menor. Entonces voy a empezar, por ejemplo, voy a decir toda manzana es alimento. ¿Sí? Voy a decir algún alimento es fruta. Por lo tanto, voy a decir alguna fruta es manzana. Donde fruta es S y manzana es P. Acá está mi P y acá está mi S y alimento es mi término medio. De esa manera he realizado mi silogismo categórico. Este silogismo categórico tiene una forma lógica que voy a colocar de la siguiente manera. Todo P es M. Algún M es S. Por lo tanto, algún S es P. Ahora bien, este silogismo tiene un modo que va a depender de la clasificación de las premisas y la conclusión. Y su modo es A, I, I. Tiene una figura que es de acuerdo a la posición de los términos. En este caso pertenece a la figura 4. Y tiene que tener un nombre. Y en la figura 4 aparecía Bamali, Camenes, Dimatis, Fesapo, Fresison. Bamali tiene un A, un I. Camenes, un A, un E, un I. Dimatis, un I, un A, un I. Fesapo, un E, un A, uno. Y Fresison, una E, una I y una A. Entonces, no tiene nombre. Por lo tanto, es inválido. Y en ese caso, se tiene que analizar qué regla está violando mi silogismo. Al analizar, la regla, por ejemplo, 8 dice de 2 premisas particulares no se sigue conclusión. No está violando esa regla 8. ¿Por qué? Porque este es universal afirmativa y este es particular. Es decir, si hubieran sido 2i o 2o, hubiera violado regla 8. Y si hubieran sido 2o, violaría la 5 que dice de 2 premisas negativas no se sigue conclusión. Entonces, ahí descartamos, por ejemplo, regla 8 y regla 5. Descartamos la regla 7 y la regla 6. Descartamos la regla 1. Como así también descartamos la regla 2, la regla 3 y la única regla que está violando este ejercicio es la regla 4. ¿Por qué? Porque el término alimento, que es mi término medio, en ninguno de los dos lados está tomado en parte, en toda su extensión. Por lo menos la regla dice, en uno de los dos tiene que estar tomada en toda su extensión. En cambio, en ambos lados está en parte de su extensión. Por eso,
este ejercicio está violando la regla número 4.